see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, un gusto nuevamente encontrarnos. Y hoy vamos a tener un programa de poesía, un programa especial, donde realmente el arte va a fluir, la lírica, y vamos a revitalizar a dos poetas argentinos injustamente olvidados. Me estoy refiriendo a Jacobo Fichmann y a Francisco Luis Bernardes, ambos de una excelencia lírica impresionante y que lamentablemente hoy no se lee, tal vez se lo consulta, pero nos gustaría que volver a disfrutar de esa poesía que en un momento realmente tuvo su importancia, Fichmann lo entrevistaron muchas veces, Bernardes ocupó la Academia Argentina de Letras, publicó muchísimo, pero hay un hecho muy importante en la vida de los dos. Ambos tuvieron una conversión esencial que les cambió la vida. Fichmann era judío y a partir del año 1930 se convierte al catolicismo. Y Bernardes era católico, pero era un católico tibio, que a partir de un hecho muy particular en su vida, en 1926, también decide volverse a Dios, y a partir de ahí su obra poética va a tener una connotación religiosa muy particular. Hoy me acompaña una amiga, la doctora María Amelia Arancet Ruda, con la que tengo el gusto de trabajar. Estamos trabajando, investigando juntas, así que con ella vamos a tener el placer de deleitarnos sobre estos dos poetas contemporáneos, fallecidos en el siglo XX, y tratar de volver a disfrutar de su obra. No se lo pierdan porque el programa, la verdad, va a ser muy, muy interesante. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Marime, qué gusto tenerte acá en el programa, realmente. Bueno, gracias Patricia. Yo sé que, no, al contrario, es un honor que estés acá para hablar de lo nuestro, de poetas que tal vez en su momento tallaron mucho, pero que bueno, como es el tiempo y como es lo vertiginoso de la vida, van quedando relegados, olvidados, y uno aprende mucho de la poesía, de la prosa también, por supuesto, ¿no? Pero de las vivencias de los poetas que han dejado sus escritos, y cuando uno los lee, los analiza, capta toda esa esencia, ¿no?, tan rica de ellos. Contame un poquito qué es lo que vos haces. Bueno, yo soy profesora en letras, así que como tal soy docente, doy literatura argentina 2 en la UCA para la carrera de letras, y en realidad sobre todo mi actividad fundamental y de la cual vivo es el CONICET,
soy investigadora del CONICET, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas, que tiene muy diversas áreas, ¿no? No todo es microscopio, hay humanidades también. Y bueno, allí me desempeño y allí empecé en el 93 con Jacobo Fichmann. ¿Él era de CONICET? No, no era el perfil. Yo empecé a estudiarlo. Ah, ahora me gustó más. Empezó nuestra relación. No, porque dijiste empecé con Jacobo. Empecé con Jacobo, es objeto de estudio. Ah, el objeto de estudio, ahora sí. Bueno, nunca se sabe, porque podría haber... No, no, sí. Jacobo no. No, él murió en el año 70. Además pobre. estaba muerto. Sí, 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 sí. Bueno, un pequeño chascarrillo. Entonces comenzaste a interiorizarte e interesarte por este escritor, realmente cuya poesía es, ¿cómo podríamos decir? Muy cálida. O sea, yo cuando la voy leyendo, muy intimista, te llega. Realmente sí. A mí por lo menos me gusta mucho y me llega. ¿Por qué empezaste con Fichmann? ¿Qué fue lo que a vos te movió por dentro para que te decidieras a tomarlo como objeto de estudio? En realidad yo lo conocí en el 90, su poesía, ¿no? Ya se sabe. No, sí, a él no tampoco. A él claro. No, por suerte no tuve ninguna experiencia espiritista ni nada. Lo conocí en el 90 y me atrapó. Es esto... no sé, la fascinación estética. Me gustaba la poesía, yo escribía poesía, me gustaban los autores de vanguardia, de la primera vanguardia a principios del siglo XX, y la verdad es que al lado del resto me pareció muy superior, y sigo creyendo que es uno de los mejores. Tiene una poesía en un punto muy vanguardista, muy de imágenes, con pocos nexos lógicos, digamos así, lo cual la hace bastante hermética. En algunos momentos sí. Pero en realidad es una modalidad vanguardista. Claro, bueno, tenemos que hablar de que nace en 1898 y digamos que el periodo de auge de él es cuando las vanguardias están en todo su esplendor. Sí, no sé si auge, porque él siempre, como vos dijiste, nació en el 98, era inmigrante de la Besarabia rusa, hoy creo que es Moldavia, judío, llega a la Argentina, plena época de nacionalismo, como inmigrante judío, y muy joven empieza con problemas psiquiátricos, en algún momento lo ve el doctor Ramos Mejía, y él lo menciona en alguno de sus libros de especialidad, y bueno, siempre tuvo inquietud, por lo menos en los textos tempranos del 23, es decir, antes de que publicara, siempre hay una inquietud religiosa. Y como vos bien dijiste, en el 30, yo creo que la conversión fue anterior, pero en el 30 se bautiza en San Benito de Palermo, que no era la basílica que es hoy, sino que era la capillita pequeña. Y bueno, así que en realidad era más bien un marginal en todas partes, porque para los argentinos en ese momento era un inmigrante judío y para los judíos era un traidor porque se había pasado con los... Bueno, con los católicos. Sí, sí. Entonces no terminaba de estar acá ni allá y además tenía estos problemitas de alteración psíquica, del cual no se sabe con precisión. Yo he leído algunas cosas. ¿Qué era exactamente? ¿Tuvo algún momento de delirio, de paranoia? No. Ah, de paranoia. Sí, pero no mucho más. Bueno, hubo episodios en su vida bastante terribles, justamente porque era un hombre más bien rebelde en su manera de ser. Se separa de la familia ya muy joven, por lo que yo estuve investigando. Se viene solo a Buenos Aires y va teniendo un aspecto... digamos que dentro de los cánones de la época mucho no encajaba, era músico callejero. Él había aprendido francés y era profesor en un liceo. Eso dicen. En realidad ocurre con Fichmann que no tiene una vida institucional registrada. Entonces hay un libro de Bajar Lía que dice Poeta entre dos vidas, porque dice de todos los episodios de la vida de Fichmann hay por lo menos 2 versiones, muchas veces inventadas por él mismo. Ah, bueno, entonces no sabes en cuál confiar. Son muy pocas las cosas que realmente se saben. Claro. Sí sabés que publicó en tal año porque tenés el objeto libro. Claro, sí.
o algunas cartas que se encontraron, por ejemplo, tenía un amigo que era escritor en la época de la comunidad, de la colectividad, Carlos Moisés Grunberg, y entre las cartas que él dejó, bueno, había unas cartas que le había escrito Jacobo Fichmann desde Montevideo en el año 23, 24. Bueno, esos son las cosas puntuales. Claro, que uno de los fácticos, digamos sí, así. Que después hay otras cartas, ¿no? En algún momento él viaja, algunos dicen que, bueno, viajó 2 veces a Europa en la década del 20, y algunos dicen que Oliverio Girondo le pagó el viaje, otros dicen que no, en realidad no se sabe. Claro, bueno, sí hay una carta de Girondo a, no me voy a acordar el nombre, a un vanguardista de Martín Fierro que después se hizo sacerdote, tengo el nombre en la punta de la lengua, que le dice, bueno, mejor acompáñalo vos, como hacete cargo, porque yo puedo pasar con él toda una tarde, toda la noche, hasta un día, después ya no lo aguanto más. Claro. Bueno, era una persona muy peculiar, realmente, sí, que inclusive tuvo intenciones de hacerse sacerdote benedictino, por lo que yo estuve leyendo. Pero dicen que se enamoró de la sobrina de Girondo, una tal Teresa Girondo, tampoco se sabe. No se sabe. Bueno, son hechos anecdóticos. Lo que sí se sabe es que tiene un gran despertar. Yo me imagino una persona que hablaría el hebreo o que hablaba, porque estuve investigando sobre Moldavia, que el idioma es el moldavo, pero el moldavo es un dialecto del ucraniano, que también tiene mucha influencia del ruso, obviamente, porque se basan en el dialecto cirílico, que es el de las lenguas eslavas. Y yo me imagino llegar a este país, encontrarse con el español, que no lo conocía, hacer un aprendizaje bastante, digamos, exitoso, porque son lenguas tan distintas, tan diferentes. No estamos hablando del italiano y el español, estamos hablando de lenguas completamente diferentes, y llegar a escribir en español y muy bien. Sí. Y también inclusive fue periodista del diario Crítica, del diario La Nación. Sí, trabajó en algunos diarios hasta que lo acusó a Lugones de ser el asesino de un caso. Me río porque a la distancia es gracioso. ¿Es el asesino de quién? Le mandaron a investigar un caso, hacer una notita, y él escribió que el responsable del asesinato era el señor Leopoldo Lugones. En realidad, muchos años, bueno, o no hace tantos años, leí una entrevista que le hicieron al doctor Alberto, no me acuerdo ningún nombre, bueno, a un médico. ¿Cito Lima? No, Cito Lima es otro personaje, es abogado y poeta. No, a un médico que fue director del Borda en la década del 50, que es cuando a él estaba en la colonia Open Door. Ah, sí, sí. Entonces, entre un amigo, también poeta, Osvaldo Horacio Dondo, y este médico van a rescatar. En realidad rescatan, se lo suben a un auto y se lo llevan, porque era como muy sin control, ¿no? Y decía este médico en la entrevista, eso es un hecho puntual, que en realidad decía, él le había dado un cuarto para Fichmann porque no encajaba en el conjunto de los locos, digamos. Una persona muy agradable, muy tranquila, salvo que lo provocaran, ¿viste? Entonces tenía un humor sarcástico terrible, entonces calculo que de ahí viene esta nota de Lugones tal cosa, algo no le habrá gustado, y como no le importaba vivir atado a ningún confort material, pensaba el lujo de decir lo que le parecía. Bueno, eso tiene un costo en la vida, ¿no? Sí, porque uno es libre, como todo. Como todo, uno es libre, pero también esa libertad a veces te trae serias consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto alguna alteración había, pero no era una locura peligrosa. De que no, de hecho él salía a caminar, visitaba gente para que le convidaran café con leche, que le encantaba, regalaba poemas. Bueno, si nos puedes ir ilustrando, no me río sobre el café con leche, si nos puedes ir ilustrando con las poesías de él, hemos seleccionado, mejor dicho, has seleccionado
El primer libro que escribe se llama Molino Rojo. Él tiene 3 libros publicados, nada más. Después es toda obra dispersa de cuando salía del Borda y paseaba por ahí. Claro. Bueno, y obra temprana. El primero es de 1926. Molino Rojo. Es el año que vos mencionaste de la conversión. Sí, la conversión de... Molino Rojo del 26, Hecho de estampas del 29, que coincide con los primeros 3 de Art también, de Roberto Art. Y Estrella de la Mañana del 31. Bueno, y vos seleccionaste 2 poesías que tienen un título medio parecido, Ocaso y Crepúsculo. Sí, es que en esta parte del libro hay una especie de conexión entre unos 6 poemas que tienen que ver con la luz que desaparece y en un punto se llega a la oscuridad total y vuelve a amanecer, por eso los colores. Bueno, si la podés leer porque son muy lindas son. Leo Ocasos. Ocasos. Ocasos turbios de violeta, reliquias, devociones, caras amortiguadas, nostalgias descoloridas. El mar se acoge en mis matices, cierra su boca atardecida y fría. El timbre de mis ojos esparce intimidad. Mi piedad de rodillas se arroba en los suspiros del ocaso, palomas de violeta. Mis manos palpan el color de misa. ¿Leo el otro? Antes de que sigas con la otra poesía, ya acá, la conversión, yo dije en el año 30, más o menos es el dato, pero él ya habla de misa, por ejemplo, sí. ¿no? Él ya habla de una intimidad, habla de mi piedad de rodillas. O sea, se va viendo acá una especie como de inclinación, habla de devociones. Si uno va haciendo un campo semántico, digamos así, de la poesía, va viendo, se va perfilando en él una especie de inquietud religiosa importante. Sí. Que después va a se va a poner de manifiesto cuando él logra y llega a la conversión religiosa. O sea, que ya en él, no es que uno un día se levante y dice, bueno, hoy me voy a convertir al catolicismo. No, no es así, ¿no es cierto? Es una decisión, inclusive lo que debe haber sido para él, criado en una familia judía, de origen judío, ir, o sea, planteándose la posibilidad de dejar esa religión, ¿no?, inculcada, familiar, para ingresar en otra. Algo tiene que haber ido pasando en su mente, sí, para gestar eso, ¿no es cierto? Sí, igual la inquietud religiosa, como te decía, se ve en los textos anteriores a estos, que están dispersos, pero bueno, puede venir de su religión judía, ¿no? Es decir, la inquietud religiosa está. El tema es cómo hace el pasaje, cómo claro, bien la extensión, ¿no? Porque también la conversión del judaísmo al catolicismo es, en definitiva, sobre todo aceptar la figura de Jesucristo como Mesías, ¿no? Claro, pero eso implica un sí, pero bueno, desafío, digamos, no importante. Viene del budismo. No, por supuesto que no. Si podemos ir leyendo la otra, porque ya este bloque se me está volando, como siempre. Va. Crepúsculo. Ponderan los ocasos gustos violetas. Un árbol negro, un árbol blanco, un árbol verde. Cuelgan sus blusas en la inmovilidad. Ha cerrado sus párpados el viento. Luces deshechas, pétalos estrujados en superposiciones. Ponderan los ocasos, gustos violetas. Pues fíjate que el violeta, estuve viendo justamente hoy al releer la poesía de él, cómo maneja el tema de los colores. Y el violeta significa, es la reflexión, es la introspección, ¿no? Porque es la mezcla del rojo, que es la pasión, con el azul, que es la tranquilidad. Algunos dicen los blues, que más bien tirando la nostalgia, viste que en inglés los blues hablan de depresión, ¿no? I'm feeling blue, bueno, significa, todo, sí. Ahí ya me estoy sintiendo medio deprimido. O sea que es la mezcla de la pasión con el sosiego, podríamos decir, y surge este color que tiende a la introspección. O sea que él repite varias veces el color violeta. Sí. O sea que tiene un estado de introspección importante. Sí, si lees el poemario eso es evidente. Es un hombre que, claro,
Yo lo voy viendo en estas dos poesías y en las otras, y es permanentemente está, ahora después vamos a hablar en las otras que vienen, el tema de la paloma, el tema de la campana, el tema del tañido de la campana, son todos elementos que te van llevando por un camino espiritual. Sí, sí, hay todo. ¿No es cierto? Y también no deja de ser impresionista, insisto en que es a la vez, es el momento del ocaso, entonces, del atardecer, digamos, porque él gradúa, que no es lo mismo el ocaso que el crepúsculo, va graduando un par de poemas antes, la luz va bajando, hasta llegar al que sigue, que es Ciudad Santa, donde no hay luz. Claro. Y después empieza a aparecer otra vez. Está el tema, sí hay un gusto particular, sobre todo en este libro, por la variedad de colores, y vos dijiste antes, era violinista, sabía mucho de música, había hecho algunas críticas musicales que se pueden encontrar. Yo por momentos me hace acordar a Mussorgsky, bueno, distintas cosas que tiene que haber conocido por las críticas que hace, ¿no? Bueno, ya nos vamos al segundo bloque, como de costumbre, está muy lindo, muy, muy interesante, me cuesta cortar, a pesar de las señas que me hacen. Y nos vamos al segundo bloque, donde vamos a seguir hablando de este poeta que a lo mejor no fue muy comprendido ni valorado en su época, como a veces ocurre, ¿no? Inclusive con los artistas, con muchos, en este momento, a medida que yo fui leyendo la poesía de Fishman, me acordé mucho de la obra de pictórica de Van Gogh. Encontré muchas semejanzas. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, en este bloque vamos a leer Ciudad Santa, ¿no? Que vos dijiste que del ocaso al crepúsculo es como si la luz se fuera apagando y de pronto queda a oscuras, pero después vuelve a subir. Sí, en Ciudad Santa llega al punto donde no hay luz, esto en el plano de lo identificable, los referentes, ¿no? Dentro de este libro, Ciudad Santa es el poema que más lo conecta con la tradición mística, sobre todo la mística apofática, la que dice, bueno, Dios es nada, pero nada porque escapa a toda conceptualización. Entonces, no hay donde hacer pie, puede resultar angustiante a la vez de absolutamente gozoso, ¿no? Porque es una experiencia que no se puede poner en palabras. Como la de los místicos. Claro, por eso te digo, es la que más se conecta con la tradición de los místicos, sobre todo españoles, pero también algunos judíos. Estaba el otro día, me estabas haciendo recordar que el otro día cuando estuve en el congreso al que asistí, había una escritora, que vos seguramente la conocés, no sé si personalmente, pero por lo menos de sus escritos, Luce López Baral. Ah, sí, sí. Bueno, y tuve una mujer señora muy agradable, estuve charlando con ella, y ella habló de lo que habían hablado otras personas con las cuales he tenido este tipo de conversación, acerca de que Santo Tomás, que escribió nada más y nada menos que la Suma Teológica, vaya obrita que escribió Santo Tomás, y él tuvo una experiencia, no se sabe si mística, no sabría, yo no podría decir eso, pero él dice que después de esa experiencia todo lo que había escrito era paja, claro, y había que desechar. Nosotros yo siempre digo, con nuestra pobre inteligencia humana y con nuestro lenguaje tan pobre y acotado, no podemos llegar a abarcar lo inabarcable, que es Dios. ¿Quién lo puede abarcar? Nada, no hay palabras que lo puedan conceptualizar ni definir. Pero ni tampoco lo que debe de ser esa experiencia, ese contacto de poder salir de este plano físico y subir como San Pablo hasta el tercer cielo, y después tener que volver para acá, porque debe ser algo, un antes y un después completamente, sí, ¿no? Que no podés ni siquiera dimensionar lo que debe ser eso, ¿no? Sí, sí. Me parece que Fishman, por lo poco que yo, la verdad que el primer abordaje que tengo, el segundo, porque ya había leído un poco la poesía de él, pero claro,
estoy años luz de lo que vos investigaste, porque vos estás dedicada a él. Y es lo que más he investigado. Así que, por lo tanto, años luz. Pero lo poco que uno va, yo voy percibiendo, es también ese estado de soledad, ¿no? Ahora vas a leer Ciudad Santa. El reiterar el adjetivo desnudo, desnudo, desnudo. Y puede tener muchos matices ese adjetivo. Sí, igual eso creo que es de... O de la otra, no me acuerdo. Es de Estrella de la Mañana. De Estrella de la Mañana. Que tiene otro sentido. Bueno, si podés empezar entonces con Ciudad Santa. Ciudad Santa, muy a tono con el momento. Bueno, es muy significativo porque es judío además, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de eso también, sí. 3 gritos me clavaron sus puñales. Paisaje de 3 gritos largos de asombro. Bromearon los sudarios del misterio. Fuga de embotamientos, suspiros en la niebla inmovilizada, cipreses, bronces de los terrores, informes, fragmentados. Mueren caminos y se levantan puentes. Un árbol se transforma cerrando sus pupilas. Caen medrosamente las palomas angélicas del sueño en las uñas heladas del espanto. Un infinito horror manaba en mis entrañas en un himno de muerte. ¿Y tendrá algo que ver con la muerte de Jesús esto y la posterior resurrección? No 3 sé. gritos. No sé, es que bueno, es una poesía muy hermética, en el sentido de que 3 gritos pueden ser tantas cosas, el número 3. Pero justo Ciudad Santa, ¿no? Sí, pero eres judío y está teniendo una experiencia mística. Yo no me atrevería a decir esto tiene que ver con Jesucristo, me parece forzar el texto, pero sí desaparecen los referentes externos, todo se vuelve interior, de hecho cierra los ojos. Y hay bronces en el Antiguo Testamento, cada vez que hay una hierofanía, es decir, una aparición divina, se escuchan bronces y hay un nublado, que es lo que aparece aquí. O sea que él está... No nos olvidemos que él es más lector del Antiguo Testamento. Claro, por ser judío. Y está, de cierta manera, tratando de transmitir eso que va internamente, está sintiendo. Yo creo que sí, según lo que los textos, o es una interpretación, ¿no? Hay un conjunto de 6 poemas consecutivos que para mí indican consecutivamente una experiencia que no se da en la sucesión temporal. Por eso tienen que hacerlo en distintos poemas, que es una manera muy limitada, pero no hay otra. Porque... Y acá se podría desprender que lo que lo llevó a él a convertirse al catolicismo haya sido esa experiencia, como podríamos desprender de estas poesías, que él tuvo una especie de encuentro y posiblemente que lo llevó sí. a plantearse la necesidad, porque no tendría por qué haberse convertido al catolicismo, podría haber seguido en su religión. Sí, bueno, pero es todo en el plano de la conjetura, no sé. Era un hombre de una agudeza intelectual pasmosa, y pero acá la verdad estoy tocando de oído. Algunos sostienen que si uno sigue la lógica del Antiguo Testamento y del Mesías, digamos, hay que llegar a Jesús. Puede que sí. Por otro lado, hay quienes he leído críticas desde, bueno, algunos que permanecen dentro del judaísmo, que dicen, no, en realidad lo hizo para adaptarse al nuevo medio que lo recibió. Pensá que él llegó con 4 años a la Argentina. Ah, muy chiquitito. En 1902 llegó. Ah, por eso aprendió también el castellano. Sí, yo creo que había llegado desde adolescente. No, pero igual tenés casos como el de Alberto Gerchunov, que tenía unos 15 años y después escribió increíblemente, ¿no? No sé, yo creo que viendo el personaje me parece que puede haber habido una experiencia desde ya, pero también hay una búsqueda permanente, sí. Incesante. Sí, la última poesía Estrella de la Mañana, que es de la cual yo hablaba, de que se repite mucho el adjetivo desnudo, desnuda, desnudo. ¿Querés que vaya ahí? Sí, sí, habíamos hablado de... Listo. Estrella de la Mañana es todo un poemario de alabanza. Entonces desaparece el yo, se despoja de todo, por eso te digo, el desnudo puede ser sufriente porque coexisten las cosas, pero es también el desasirse de todo, ¿no? ¿Lo leo? Sí, por favor.
Los ojos mueren en la alegría de la visión desnuda de carne y de palabras, en la tierra desnuda y en el cielo desnudo, en el día desnudo y en la noche desnuda, bajo los cielos todos crecidos. Es demasiado bella la noche de oro, de muros y banderas luminosas. Corremos en la noche de plata bajo la noche de oro, tierra desnuda, tierra perfecta, cielo desnudo, cielo perfecto, voces desnudas de la voz eterna. En la noche de oro nos llaman las campanas y oímos el vuelo de las palomas desde la noche de plata bajo la noche de oro. Eso de la noche de plata y la noche de oro es algo contrastante también, sí. ¿no? Y o sea, ¿cómo se podría, no sé si tiene alguna interpretación, pero bajo la noche de plata y la noche de oro? Yo creo que tiene bastante que ver con Salmos, con el Antiguo Testamento, y con Salmos en la forma, porque empieza a salmodiar, trabaja muchísimo con la repetición. Ahora leímos un solo poemario, pero son unos 30, y se repite todo el tiempo la noche, la mañana, el oro, la plata, las manzanas, las palomas, y es como si fuera con unos pocos elementos los va cambiando de lugar. Es un canto de alabanza más que otra cosa, ese es el sentido profundo. Claro, era un hombre muy culto por lo que se ve. Súper culto. Le encantaba la música de Arcangelo Corelli, que fue un violinista que vivió entre el siglo XVII y el siglo XVIII, italiano, y que tiene una sonata que se llama La Folia, sí. Que es la locura en realidad, ¿no? Es una folie en francés, es bien loco, significa, y él dice que se adapta mucho a sus obras. Sí. ¿El tema de la demencia también es un tema recurrente en la obra de él? No, aparece al principio en Molino Rojo, de hecho el primer poema, que es el que aparece en todas las antologías de poesía argentina, empieza con los versos Demencia, el camino más alto y más desierto. Ahí aparece la demencia, la locura o el padecimiento psíquico, porque no sabemos qué es la locura ni cuál era el diagnóstico, pero después ya no. Después tuvo periodos de sentirse bien también, ¿no? Y sí. Eso me parece que tiene que haber incidido también en su obra, porque no es lo mismo componer cuando estás bien que cuando no te sentís bien. Lo llamativo es que en su obra él es absolutamente coherente. Al parecer lo internaron en 3 ocasiones, por lo poco que se sabe, por esto que te decía de como una manía persecutoria, decía que lo perseguían, y bueno, evidentemente ahí había algún tipo de brote, pero después no representaba ningún peligro, andaba claro, suelto. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de Francisco Luis Bernardes, que también se conocieron con Fishman, son más o menos de la misma época, porque Fishman de 1898 y Bernardes de 1900, así que fueron coetáneos, inclusive ambos escribieron en la revista Martín Fierro, y deben haber hablado mucho. Posiblemente, no sé. Me imagino que sí, sobre todo de este acercamiento a Dios, que también en Bernardes lo tiene en un momento muy preciso de su vida, y a raíz de, ahora vamos a contar cómo fue, pero también fue a raíz de una enfermedad, porque Bernardes estuvo muy enfermo. Fue una enfermedad pulmonar. El nombre de la enfermedad en este momento no la recuerdo, pero estuvo muy mal. Pero bueno, ya vamos a contar un poco de la vida de Bernardes. Y Bernardes es un antes y un después en ese episodio de la Catedral de Notre Dame en París en 1926. Así que bueno, en el próximo bloque ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night,
and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, estamos hablando de la conversión, ese momento en el cual uno, me imagino que debe ser así, se da cuenta de que el camino por el cual va no es el correcto. Y siente que lo que ha hecho hasta ese momento no era lo que debía hacer. Por eso ahí cuando viene la conversión, viene el acercamiento a Dios. Y el dejar de lado todo lo que hasta ese momento se venía haciendo, que no era lo que condecía con Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos, sin ir más lejos el de Saulo de Tarso, que después se convierte en San Pablo, ¿no? Y Bernardes, que era muy joven, porque iba con el siglo, así que apenas tenía 26 años, decide viajar con Marechal y juntos van a París, en viaje de juventud. Sí, como se acostumbraba. Los dos eran muy jóvenes y eran muy amigos también. Y bueno, y de pronto van a visitar Notre Dame, que es una belleza estar ahí. Y ahí es donde Bernardes dice que siente la conversión. Hasta ese momento él era católico, pero un católico tibio, que realmente no, como son los chicos, porque era un chico muy joven, no iba a misa, no tomaba los sacramentos, no. Y de pronto ahí él siente el llamado de Dios. Y comienza a pensar esa experiencia tan importante que tiene ahí, cómo lo va a tratar de manifestar a través de una obra, de un poemario que va a ser El Buque, y él quiere graficar el advenimiento de la gracia a un alma. O sea que Dios en esa catedral le toca al alma, y ahí entonces él va a experimentar un giro, su obra total, va a dejar de lado, por supuesto, las vanguardias también, porque él había abrevado en vanguardias, en el modernismo, el posmodernismo, pero también hay un maestro que lo fue llevando, que fue Teixeira de Pascuas, ¿no? Un hombre muy espiritual también, y él es lo que va, digamos, yo creo que todo eso él lo va asimilando y viene el cambio, viene la conversión. Ahora enseguida voy a leer como un pedacito breve, muy chiquitito, de lo que él dice, que por cómo fue que lo siente y cómo hace para graficarlo. Pero otro día estuve leyendo que, porque las conversiones siguen existiendo, sí, claro. No es que se hayan acabado en el siglo XXI. Y en este momento no sé el apellido del escritor, pero hay una novela que está haciendo furor en Francia, que se llama La Gracia. Esta novela, el autor, la verdad que no lo recuerdo el nombre, tiene 37 años y él dice que tampoco sé muy bien cómo ha sido la experiencia, de pronto sintió el llamado de Dios y dio un giro total su vida, y en esta novela narra esa experiencia y también narra la de su propio tío, que también a los 37 años, un hombre muy acaudalado allá en Francia, que bueno, todos los placeres, y un día de pronto siente, tampoco sé bien cómo se produjo, pero también siente el llamado de Dios y se hace monje franciscano. De tener todo, una gran fortuna, renuncia a todo eso y entra en la pobreza, porque San Francisco de Asís, ¿no? Sí, Se caracteriza por el poverello de Dios. Sí. Entonces, bueno, de pronto algo pasa en la vida de una persona que le hace ver, se le cae la venda de los ojos y se da cuenta de que lo que hizo hasta ese momento no era lo correcto, no era lo que agradaba a Dios, y se convierte. Y hay muchos casos, ¿no? Y bueno, si el señor director puede poner, voy a leer este pequeño textito, lo extraje, pero también lo modifiqué en cuanto que lo reduje, porque si no se hace muy largo, donde él habla a Bernardes de una conferencia que él dio en una escuela de Merlo, de cuándo fue el momento preciso de la conversión. Si lo podemos ver, por favor, en el monitor. Dice, allá por el 26, yo ya pensaba en un poema en que se describiera, por un modo muy lírico, muy poético, una conversión. Pensaba en qué bello sería que un poema pudiera expresar
el advenimiento de la gracia a un alma. Por de pronto se me ocurrió que podría desarrollarse en una noche, apelando a mi símbolo místico proverbial, la noche oscura del alma, según San Juan de la Cruz, la noche del sentido, que dicen otros místicos, la noche de la fe, que hace que el hombre crea sin ver. Pensé en un buque porque el buque tenía una connotación mística cristiana. Volvemos a lo de Santo Tomás. ¿Cómo hacemos a través del limitado vocabulario expresar una experiencia que debe ser sublime, ¿no? El sentir que de golpe todo lo que hiciste hasta ayer no es lo que te interesa, no es lo que querés, que hoy te levantás con una nueva inquietud, que sos otra persona, que empezás a buscar a Dios. ¿Cómo se grafica eso? No se puede. O por lo menos se puede de una forma muy limitada y tratar de poder transmitirle al otro, ¿no? Bueno, hay múltiples experiencias me parece, de Dios, a veces claramente confesionales y otras no, porque Dios asoma donde quiere. Entonces, y me parece que el arte, ya sean artes visuales, audiovisuales, la música, la literatura, sea cual fuera el género, son maneras de aproximarse porque siempre dejan la puerta abierta. Esto que decíamos, bueno, ¿qué quiere decir? Y puede querer decir esta o tal otra cosa, pero siempre queda abierto. Precisamente por eso es un medio pobre pero válido, ¿no? Para expresar. Y sí, y aparte yo creo que uno mismo cuando escribe algo en un determinado momento de la vida, eso responde a las circunstancias que uno está viviendo, y después cuando uno a lo mejor lo lee en perspectiva, ni uno mismo se entiende. ¿Cómo pude escribir esto? ¿O qué quise decir? ¿No te pasa? Cuando vos retomás poemas que escribiste hace más de 20 años, con otra edad, otra circunstancia, otra experiencia de la vida, y después te dice, pensá que yo esto lo escribí y realmente ya no me representa, ¿no? Bueno, eso pasa, sí. Eso pasa. Sí. No siempre, pero a veces. Claro, pero es que uno también no es la misma persona. No. Uno va cambiando con los años, como se dice siempre. Ya se me termina el bloque, ¿cómo se pasa? Y bueno, pero también uno es parte de todo lo que ha ido construyendo a lo largo del camino, ¿no? Eso le llamaba mucho la atención a Borges, esto de que uno cambia pero al mismo tiempo permanece. Y sí. Ese es otro misterio insondable, ¿no? Cómo que uno cambia y permanece. Antes me quedó un poema para leer, que no lo leíste. Si lo querés leer ahora, por favor. Para terminar, Toque de rebato. Tendríamos que escuchar las campanas. Toque de rebato, porque la gente ya no sabe lo que es toque de rebato. No, porque esto es cuando las campanas tañen para avisar algo. Sí, o sea, estruendosamente. Aquí vuelve la luz que se había ido. Agua de trinos manó de las gargantas estelares, nos lavaba la angustia, el silencio concéntrico de los cielos lejanos. En un andar de media luz volvían los caminos y un gran bosque de aromas tañían las campanas de la aurora, un himno de la vida. Bueno, ahí te dice, volvían los caminos. Antes los caminos estaban como detenidos y acá vuelve a aparecer la visión. Y acá hay un himno de la vida. Antes hubo un himno de la muerte. Un himno de la muerte. Bueno, eso también podría ser como él se iba sintiendo, por momentos bien, por momentos mal. No sé eso. Yo creo que hay una construcción de tratar de transmitir una experiencia que no es, quizás se da en un instante, pero nosotros humanos lo tenemos que hacer de manera sucesiva. ¿Cómo haces para expresar eso? Y aparte también a veces uno dice, estoy feliz. Y uno dice, ¿por qué? No sé, pero hoy estoy feliz. ¿No es cierto? Y a veces pasa, a veces uno dice, como también al revés, hoy estoy muy triste. Y también, pero porque a veces, obviamente, hay detonantes. Pero también son momentos de que uno lo goza de esa felicidad o padece esa tristeza, sin saber muy bien por qué. Bueno, ya en el próximo y último bloque
vamos a terminar de conformar esto de la conversión de estos dos grandes poetas argentinos contemporáneos y que, bueno, murieron en el siglo XX y que sería muy interesante revitalizar su obra, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark secret. Bueno, ahora vamos a escuchar un soneto de Bernardes que estuvo muy en boga en los años 80, por ahí, que pertenece a uno de los libros que escribió en el año 1937 que se llama Cielo de Tierra y se llama Soneto. Él tiene muchos sonetos y a veces lamentablemente no los diferencia. Es complicado para ubicarlo en el libro que corresponde, en sus 18 poemarios, ¿no? Pero este se llama Soneto y ha sido muy difundido, ¿eh? Si para recobrar lo recobrado. Bueno, vamos a escuchar el video que la persona que lo declama lo va a hacer muy lindo. Si el señor director lo puede poner, por favor. Si para recobrar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje? Vos hiciste una investigación de doctorado hace ya unos 20 años atrás aproximadamente. No sé, 24, 25. Bueno, ¿y cuál fue el tema exactamente en ese momento de la tesis sobre Fichmann? En realidad, en ese momento era lograr un estudio, no había un tema en principio, era hacer un estudio sistemático y serio y profundo de la obra de Fichmann, porque él era un personaje de la Buenos Aires de los 60, tan llamativo, que todo se centraba en la poesía del poeta loco, pero no había estudios de su obra. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer minuciosamente el estudio académico de la poesía. Y la verdad es que seguí lo que los libros, bueno, yo creo que hay que hacerlo así, lo que los libros dictan y buscar es un ida y vuelta entre teoría y obra primera constante. No hay un tema. Yo no dije voy... Pero, claro, pero el título, ¿cuál fue del trabajo? ¿No te acordás? En realidad sí me acuerdo. Fue definir su poética. Para mí la poética de él se caracteriza con una metáfora que es la de las huellas. Él es muy hermético y juega bastante con esto. Por momentos, bueno, es imposible saber por qué alguien es hermético, por qué se inclina en una dirección o en otra su poética. Pero hay que como encontrar eso, las huellas, los pequeños elementos que te... Claro. No sé, hitos, pequeñas cosas que te permiten comprender o encontrar una interpretación, que no significa que sea la única. Claro. Y ahora nuevamente te has abocado a continuar esa investigación. Sí, ahora estoy ahora existe una cosa que se llama postdoctorado y que los que estamos en CONICET tenemos que hacer. Y bueno, hay mucha poesía dispersa, cuando salía y regalaba,
pero también hay obra temprana. Entonces dije, bueno, me voy a buscar obra temprana, es decir, anterior a Molino Rojo del 26. Hay varios poemas y algunas notas desde el año 23 hasta el 26. Así que me voy a poner el rastreo comienza por ahí. Sí, sí, Ajá. sí. Y pasa, bueno, por supuesto que todo lo que ya hiciste obviamente te ayuda muchísimo. Sí, sí, claro. Igual siempre uno quiere cambiarlo, ¿viste? Lo volvés a leer y decís, ay, no, acá tendría que haber hecho... Claro, ve lo que yo te dije antes, ¿ves? Cuando uno relee lo que escribió antes... Es distinto, porque el poema de juventud no se toca, porque lo escribió aquel joven que uno fue alguna vez. Uno no es. Pero un estudio académico, bueno, sí, lo podés tocar. Claro, sí, o mejorar, profundizar. ¿Y ha habido más que críticos de la obra? Hay pocos. Recientemente hay yo creo que el más exhaustivo es de un chico de 30, pero bueno, lo mío es un chico, Enzo Cárcano, que además él hizo el doctorado en la época de Internet, yo no. Entonces sus artículos se encuentran en Internet, incluso ha subido su tesis entera. Siempre hay quien toma a Fishman, porque es un poeta muy, muy peculiar y es muy buen poeta, valga la redundancia. Entonces cada tanto aparece alguien, pero no que se dedique tan extensamente, ¿no? Claro, y él en vida no sabe si realmente gozó de ese prestigio o no. En los últimos años, bueno, ocurría, vos mencionaste las entrevistas, lo invitaban a entrevistas, pero a él le importaba nada las entrevistas. Te das cuenta que abandonó todo, eligió separarse de la familia, no quería tener bienes, no tenía posesiones. ¿Qué le podía importar? Claro. Digamos, si ¿Qué le podía sumar a una entrevista? No le sumaba absolutamente nada. Además, él tenía a la par una conciencia, esto que decía, muy lúcida ahí. Por ejemplo, el otro día leía una entrevista que no se sabe si es entrevista, porque Vicente Citolema adaptaba un poquito los textos, y dice Fishman, estamos fuera de nuestro lugar si no estamos en adoración. Digamos, es ¿qué vas a agregar a eso? Bueno, evidentemente tuvo realmente un acercamiento a Dios muy importante. Muy fuerte, pero además muy lúcido. Decir, bueno, todos dependemos absolutamente. No, bueno, en cierta manera vivir lo que dice el Evangelio, ¿no? Lo logró, Pareciera que sí. En cierta medida lo logró. Pareciera que sí. Claro, una persona que a lo mejor tendría que haber sido sacerdote, como él decía. Por ahí sí. Tal vez se hubiera acercado más. ¿No sabes por qué se distanció tanto de la familia? No, eso es un misterio. Yo conocía a la sobrina, que ellos eran 6 hermanos y solo uno tuvo descendencia y fue una hija. Bueno, de esa familia Fishman. Sí. Ah, mira. Sí, Natalia Fishman, que ya debe haber muerto. Claro. Bueno, mira, ha sido muy interesante y muy lindo compartir todo este momento con vos. Igualmente. Y aparte porque has echado, más que nada vos, Fernández tampoco en este momento es muy conocido, ¿no? Tal vez tuvo más prensa que Fishman, no sé, en su momento, no sé. Sí. Pero los dos en este momento están bastante olvidados. Y Fishman realmente has echado mucha luz en la poesía de él, que es muy linda. A mí la verdad que me gusta mucho, a pesar de que no tenga, por momentos es bastante hermética, sí. Pero no implica que sea incoherente, porque a veces hay poesías que son herméticas a mi gusto e incoherentes. Bueno, Mari, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vos. Muchas gracias, Patricia. La verdad, pasamos un lindo momento y esperamos que los televidentes disfruten de la poesía y la relean, porque está por internet, tanto la de Fishman como la de Bernardes, y redescubran a estos poetas argentinos de gran valía. Así es. Y nosotros nos vamos despidiendo porque el tiempo se me fue, ese tirano cruel, así que va a ser hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea
heartsicker night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow